tardes a todos. La verdad es que son muy disciplinados, están aquí desde hace muchas horas, están escuchando muchas pláticas y todavía persisten acá. Gracias por esperar esta plática también, que creo que ya es la última. Y nada más sí les voy a pedir que se paren tantito porque me imagino que ya deben de estar cansados, se paren, se muevan un poquito para que se desentuman tantito y podamos empezar, porque imagino que además ya deben de tener hasta un poquito de hambre, ¿no? Entonces, bueno, para que como que dejemos que la neurona vuelva a entrar otra vez en acción y vamos a hablar de un tema que es un tema, la verdad, muy común, es bastante común y a veces por eso como que ya no le damos tanta importancia, decimos, es hipotiroidismo, no hay problema, ¿no? Y la verdad es que vamos a ver que el hipotiroidismo tiene implicaciones cardiovasculares muy importantes y que por lo tanto sí tenemos que preocuparnos por hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno de nuestros pacientes. Son mis conflictos de interés. Los que me conocen saben que doy pláticas para varios laboratorios y en este caso esta ponencia está patrocinada por Laboratorio Merck. Sin embargo, puedo decir orgullosamente que me dieron libertad para decir lo que yo quisiera y lo único que me pidieron fue que al final hablara un poco sobre la nueva formulación de la molécula de levotiroxina que tienen ellos. Entonces, en realidad, toda la primera parte es, ahora sí que de mi autoría, ¿verdad? Bueno, de revisión bibliográfica, obviamente. Entonces, vamos a hablar de la definición del hipotiroidismo y sus causas, brevemente, de la epidemiología y sobre todo de la epidemiología en México, diagnóstico, tratamiento y la parte medular, que es las repercusiones cardiovasculares del hipotiroidismo y cómo se modifica eso con el tratamiento con levotiroxina y, bueno, al final unas palabras sobre la nueva formulación. Entonces empezamos con el hipotiroidismo y sabemos que este es un síndrome clínico que se presenta cuando existe deficiencia de hormonas tiroideas. Entonces, si hay deficiente acción de la hormona tiroidea, el paciente va a estar hipotiroideo. La gran mayoría de los casos se van a deber a que no hay hormona, ¿no? Por la causa que sea. Y bueno, para clasificar el hipotiroidismo, vamos a hablar nosotros del hipotiroidismo primario, donde sabemos que la causa está en una deficiente secreción de hormona tiroidea por una enfermedad tiroidea. Y tenemos el hipotiroidismo central, donde aquí el defecto puede ser hipotalámico o hipofisiario. Lo más común es que sea hipofisiario, en el caso de los hipotiroidismos centrales. Los hipotalámicos son realmente raros. Y tenemos, bueno, una causa que en realidad en medicina interna puede no ser tan relevante porque generalmente estos se diagnostican desde más pequeños y vienen en familias donde hay este tipo de trastorno que se llama resistencia generalizada a la hormona tiroidea, donde el receptor es defectuoso y aunque hay niveles de hormona tiroidea muy altos, pues no pueden unirse al receptor adecuadamente y hacer su función porque el receptor es defectuoso y a pesar de hormonas altas, pues están hipotiroideos. Pero insisto, estos suelen venir en contextos familiares y en el caso de los diagnósticos, pues se pueden hacer incluso en etapa de niños y aquí en un curso de medicina interna nos vamos a referir básicamente a los casos de hipotiroidismo adquirido, ¿no? El que va a ocurrir, pues que no tiene que ver con la genética propiamente o que no están genéticamente determinados. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas del hipotiroidismo primario adquirido? Que por mucho es el más común. Entonces, tenemos nosotros la enfermedad tiroidea autoinmune como la reina de la causa de los hipotiroidismos, ¿verdad? Y podemos tener tiroiditis Hashimoto, que es la número 1, pero podemos tener también tiroiditis linfocíticas crónicas o producción de anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH similares a los que ocurren en enfermedad de Graves. O sea, en enfermedad de Graves hay anticuerpos estimulantes del receptor de TSH que se unen al receptor y lo estimulan. Bueno, también hay anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH que se unen al receptor y lo bloquean y nomás no hay señalización y por lo tanto pues no hay efecto. Podemos también tener casos de hipotiroidismo posttiroiditis y esto el COVID nos enseñó que las tiroiditis pues están presentes, ¿verdad? Y con COVID tuvimos muchos casos de tiroiditis, tanto subagudas como tiroiditis silentes, en las cuales pues el paciente tenía su cuadro de COVID, a veces ni siquiera muy sintomático y semanas después del cuadro gripal, ¿verdad? Porque todos los pacientes dicen, no, me dio gripa, ¿no? Pero la verdad es que ahorita sabemos que casi cualquier gripa es COVID, ¿verdad? Pero semanas después del cuadro gripal, pues tienen su cuadro de tirotoxicosis leve, puede ser mínimo si realmente la tiroiditis fue leve, pero después de esa etapa de tirotoxicosis que puede durar desde unas pocas semanas, 3-4 semanas hasta máximo 12, viene una etapa de hipotiroidismo que puede ser prolongado dependiendo de qué tan fuerte fue la tiroiditis y a lo mejor nosotros lo captamos finalmente en ese momento.
como están de diferidas las citas con los endocrinólogos, es posible que cuando llegue con nosotros ya no está en tirotoxicosis, ya está en hipotiroidismo, ¿verdad? Porque la tirotoxicosis dura muy poco, ¿no? O sea, a lo sumo 3 meses. Entonces, cuando llegan con nosotros, pues ya vemos un perfil tiroideo de hipotiroidismo. La cosa con estas, bueno, también hay una tiroiditis posparto que va a ocurrir en los meses que siguen a la resolución del embarazo, llámese aborto, cesárea, parto, y que la importancia que tienen las tiroiditis es que el 90% de las veces se autolimitan, es decir, el 90% de los pacientes que tienen tiroiditis van a resolver su problema y no van a requerir tratamiento de por vida, aunque sí lo requieren durante la etapa de hipotiroidismo, porque pues si no van a tener mala calidad de vida durante el tiempo de reparación de la glándula. Tenemos las hipotiroidismos post tratamiento con yodo 131, que bueno, esas pues, son bastante lógicos. Cuando requerimos tratar al paciente con yodo 131, sabemos que la consecuencia va a ser hipotiroidismo. Y también a veces tenemos radioterapia en el cuello por enfermedad maligna no tiroidea. Entonces la radioterapia puede provocar también un hipotiroidismo en el seguimiento del paciente. Y bueno, tenemos también aquellos que tenemos que mandar a operar, o las causas de deficiencia de yodo, que se siguen mencionando en la literatura como una causa importante, aunque la verdad es que en nuestro medio, que es suficiente de yodo, vamos a tener por mucho más problemas de autoinmunidad. Tenemos también los hipotiroidismos centrales. Entonces aquí puede ser hipotalámico o hipoficiario, pero cuando son centrales los llamamos así porque no sabemos dónde está su origen, aunque por mucho lo más común es que sean hipoficiarios, o lo que llamamos hipotiroidismo secundario. Y aquí tenemos tumores hipoficiarios, generalmente tienen que ser grandes porque el problema por el cual disminuyen la secreción de TSH es por compresión del tejido sano. Podemos tener post-cirugía hipoficiaria, que generalmente fueron pacientes con tumores hipoficiarios que tuvieron que ir a resección hipoficiaria y pues quedaron con deficiencia de tirotropo porque el cirujano pues trata de resecar lo más que pueda tratando de que no vuelva a crecer el tumor y entonces pues se lleva también tejido sano y disminuye la producción de TSH. Y tenemos aquellos que presentan destrucción hipoficiaria, que puede ser por autoinmunidad, como las hipofisitis linfocíticas, o puede ser por disminución del riego sanguíneo, como en el caso de las apoplegias hipoficiarias, que esas se pueden ver en casos de tumores, o en el Chihan, que sabemos que está relacionado con un sangrado abundante en la resolución de un embarazo. Y bueno, los terciarios, que son por disfunción hipotilámica, son más raros. ¿Qué tan frecuente es el hipotiroidismo? Y si vemos acá, estas son, ahora sí que, datos internacionales. El hipotiroidismo clínico afecta del 0.5 al 5% de la población dependiendo de la bibliografía que se revise. Entonces, pues son muchos los pacientes con hipotiroidismo. De hecho, el hipotiroidismo es la enfermedad endocrina más común después de la diabetes mellitus, solo la diabetes le gana. Y el hipotiroidismo subclínico es todavía más común y puede llegar a ser hasta el 20% de la población adulta con hipotiroidismo subclínico. En México los datos son limitados, sin embargo sí hay algunos datos. En 2015, por ejemplo, Flores Rebollar reportó 1.2% de hipotiroidismo clínico definido como una TSH arriba de 4.88 porque era el ensayo que ellos tenían medía hasta 4.88 como normal, pero que se asociara con una T4 libre por debajo de lo normal para ese ensayo era de 0.8 para arriba. Entonces si tenían menos de 0.79 y una TSH mayor de 4.88, eso fue el 1.2% de la población que analizaron, y de hipotiroidismo subclínico 5.6%. Aquí cabe hacer mención, bueno, hipotiroidismo subclínico obviamente es con T4 libre normal, pero con la TSH elevada. Aquí sí cabe hacer mención que esta era población joven. Entonces, como predominaba la población joven, pues los números salieron un poquito más bajos. Existe otro reporte que se hizo en adultos mayores de 60 años, esto lo hizo Juárez Cedillo en 2017, y en población mayor se reportó 7.2% de hipotiroidismo clínico y 15.4% de hipotiroidismo subclínico, y es algo bien sabido, conforme avanza nuestra edad, la posibilidad de desarrollar hipotiroidismo es mayor. Bien, realmente los síntomas de hipotiroidismo son bastante inespecíficos y eso ha hecho que se hayan elaborado escalas que son como herramientas de escrutinio para identificar individuos que no tienen todavía el diagnóstico de hipotiroidismo, obviamente, porque si ya lo tienen, ¿para qué la usamos, verdad? Entonces, que no tienen diagnóstico de hipotiroidismo, pero que no sabemos si realizarle o no una prueba diagnóstica. Entonces, la escala más conocida de este tipo es la escala de Zulaevsky. Y en esta
Bueno, se las voy a poner un poquito más clarita, ¿verdad? Básicamente lo que se hace es ir sumando puntos. Si está presente el síntoma o el signo es un punto, y si no está presente pues es 0 puntos, ¿no? Y también se toma en consideración si se trata de una mujer menor de 55 años, eso suma un punto. Entonces, pues son cosas como disminución de la sudoración o sensación de intolerancia al frío, ¿verdad? Ronquera, parestesias, piel seca, estreñimiento, pérdida de la audición o disminución de la audición, aumento de peso, y de signos, movimientos lentos, reflejos lentos, piel gruesa, el edema facial, sobre todo periorbitario, y la piel fría. Entonces, si nosotros tenemos más de 5 puntos, el paciente está hipotiroideo. Tiene un valor predictivo positivo del 98.9%, o sea, no hay forma de que se nos escape, ¿no? Si sale con menos de 3 puntos, o sea, 2 puntos o 1 punto, es eutiroideo. Y tiene un valor predictivo negativo de 94%, o sea, es una escala que tiene bastantes buenos valores predictivos y que nos ayuda a que no se nos escape un paciente hipotiroideo, ¿verdad? Y si tiene entre 3 y 5 puntos, pues entonces tenemos riesgo intermedio de hipotiroidismo, y pues ahí sí valdría la pena pues realizar de todas maneras el perfil tiroideo, ¿verdad? A nadie se le niega un perfil tiroideo. Bueno, entonces hicieron una aplicación de esta escala en población mexicana. Fíjense, 31.449 mexicanos eran de todo el país, y entonces, bueno, analizaron cuáles eran los síntomas más comunes y los signos más comunes en población que había calificado como alto riesgo. Esto fue publicado muy recientemente. Y la población, eso sí, era 4 de cada 5 estaban entre 18 y 44 años, o sea, era población joven, sí hay que tomar en cuenta eso, y pues casi el 90% de la población eran mujeres. Entonces, 27% calificaron como bajo riesgo, que ya sabemos que en ellos pues prácticamente se podía descartar hipotiroidismo, y el 35% fueron de alto riesgo, o sea, realmente llama mucho la atención porque 1 de cada 3 calificaron con 5 puntos o más. Entonces realmente sí podemos tener, bueno, un buen porcentaje de pacientes que se nos están yendo sin el diagnóstico de hipotiroidismo, ¿verdad? Y bueno, los demás eran de riesgo intermedio, donde si el juicio clínico lo sugiere, pues es bueno también realizar el perfil tiroideo. ¿Cuáles fueron los síntomas más comunes que se encontraron en esas personas que tenían un riesgo alto de tener hipotiroidismo? Vamos a ver los que son arriba del 70%, parestesias, piel seca, ganancia de peso, constipación. Y en el caso de los signos, básicamente el único que calificó arriba del 70% fueron los movimientos lentos. Bien, entonces, al final hacen esta gráfica que se me hizo bastante interesante. Si un paciente tiene movimientos lentos, solo por eso tiene casi 70% de posibilidades de tener hipotiroidismo, porque fue el síntoma que más calificó para pacientes de alto riesgo. Claro, diríamos, si ya tiene movimientos lentos, pues ya es un hipotiroidismo avanzado, ¿no? Sería relativamente fácil como que encontrarle los demás datos. Pero si además de movimiento lento tenía piel seca y la inflamación periorbitaria, tenemos 97% de posibilidades de que esté hipotiroideo. Entonces, bueno, nuestro problema está en que la mayoría de los pacientes pues no nos van a llegar así, ¿no? La mayoría de los pacientes que vemos en el día a día y que llegaron con nosotros por lo que sea, pues dentro de las cosas que tenemos que hacer pues es hacer un interrogatorio completo, una exploración completa, y a lo mejor el paciente dentro de lo que nos dice que está cansado. Y es su único dato que me puede sugerir hipotiroidismo. Entonces podríamos decir, bueno, una golondrina no hace verano, ¿verdad? Entonces si nada más está cansado pero no tiene ni intolerancia al frío, ni aumento de peso, ni piel seca, ni debilidad muscular, pues como que tendríamos que valorar realmente, a lo mejor si es un cansancio que ya lo ha llevado mucho tiempo a buscar atención médica con varios médicos, dices, bueno, pues le hacemos el perfil tiroideo. Afortunadamente ya no son tan caros, son más confiables y los entregan rápido, porque hace 20 años que yo llegué, 24 años que llegué a Veracruz, los resultados tardaban varios días, eran relativamente más caros, porque la verdad es que casi cuestan lo mismo que costaban en aquella época, entonces han ido abaratando, digamos, en ese sentido, y pues ya no es tan difícil mandar a hacer un perfil tiroideo, pero en general la recomendación sería en pacientes que tengamos bajo sospecha de hipotiroidismo, pues por lo menos que juntemos 3 síntomas o 2 síntomas mínimos que sugieran hipotiroidismo como para justificar el que se haga el perfil. Ya cuando tenemos síntomas así como muy avanzados, pues la verdad es que es más fácil, ¿verdad?, el tomar la decisión. Bien, yo tengo a mi paciente con mi cuadro clínico que sugiere hipotiroidismo y lo que voy a hacer es pedirle T4 libre y TSH. Entonces yo le pido T4 libre y TSH, y lo que yo quisiera encontrar en todo paciente que viene con cuadro clínico que sugiere hipotiroidismo sería un perfil así, porque ya hice el diagnóstico, ¿no? Si tiene la T4 baja
no hay retroalimentación adecuada y entonces la TSH sube y entonces ya sé que es un hipotiroidismo primario. Y la verdad es que cuando es un hipotiroidismo primario ya ni me importa cuál fue la causa. El paciente necesita levotiroxina, ya va directo a levotiroxina. Ya no importa si le quitaron la tiroides, le dieron yodo o si está con un Hashimoto. De todas maneras, el tratamiento va a ser el mismo, ¿ok? Problema cuando yo tengo la sospecha clínica de hipotiroidismo y el paciente me sale así, con la T4 libre normal y la TSH alta, y entonces decimos, pues es un subclínico, ¿y cómo va a tener síntomas si es subclínico? Bueno, algunos pacientes con hipotiroidismo subclínico podría ser que tuvieran síntomas muy leves de hipotiroidismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, diría, si tiene síntomas, pues darle tratamiento, y si los síntomas se quitan, pues puedes asumir que eran por hipotiroidismo, ¿no? Pero es probable que los síntomas que tiene el paciente no tengan nada que ver con el hipotiroidismo, y entonces tendríamos que analizar si el paciente con hipotiroidismo subclínico requiere tratamiento o no. Hay algunos escenarios en los cuales el paciente con hipotiroidismo subclínico requiere tratamiento sí o sí. Por ejemplo, una mujer en edad fértil, sobre todo si está buscando embarazo, esa mujer se tiene que tratar porque sabemos que el tener hipotiroidismo subclínico va a incrementar la posibilidad de desenlaces desfavorables para el binomio. Pero bueno, en personas que no están en esa condición y que están jóvenes, pues diríamos, bueno, pues espérate tantito, checa a ver qué pasa. Hasta el 50% de las personas con hipotiroidismo subclínico pueden normalizar el perfil tiroideo más adelante. Entonces, bueno, si no es una paciente con alto riesgo cardiovascular, si no es una paciente que está esperando embarazarse, pues bueno, puedes esperar un poco y ver qué pasa en los siguientes meses. Y si se mantiene así o se eleva la TSH, pues ya le inicias tratamiento, ¿no? Y con los que más le sufrimos un poquito, pues va a ser con estos, con los pacientes que tienen síntomas que sugieren hipotiroidismo y que vienen con su T4 libre baja, pues sí está hipotiroideo, ¿verdad? Pero trae la TSH normal, lo cual es inapropiado para una T4 libre baja, la TSH tendría que estar alta. Entonces, si no está alta, pues entonces eso es inapropiado, o de plano la TSH está baja con la T4 libre baja. Entonces, eso sugiere hipotiroidismo central. Sin embargo, pues habría que tener ciertas consideraciones porque a veces hay cosas que interfieren con la medición de la hormona tiroidea y podría ser que veamos perfiles que parecen de hipotiroidismo central, pero que en realidad no lo son. Entonces, bueno, aquí este es un esquemita modificado del Williams, que es el tratado por excelencia de endocrinología, y que me pareció bastante interesante. Le acomodamos algunas cosas, pero en general está bastante cercano a lo que el libro señala. Y bueno, tengo mi paciente con síntomas y signos que sugieren hipotiroidismo, entonces le hago TSH y T4 libre. Y entonces, si la TSH está aumentada y la T4 libre está baja o en el límite bajo de lo normal, mi paciente tiene hipotiroidismo primario. Y ahí habría que valorar si medir anticuerpos o no. La verdad es que no a todo el mundo hay que medir anticuerpos, es un costo extra, ¿no? Y ya dijimos, si el paciente tiene hipotiroidismo primario necesita levotiroxina, no hay de otra. Entonces, como que hacer la diferenciación si es autoinmune o no, pues no nos lleva como que mucho beneficio, excepto en ciertos escenarios. Si esto es un hipotiroidismo subclínico, pues sí vale la pena medir anticuerpos porque eso aumenta la posibilidad de que mi paciente progrese a hipotiroidismo franco más adelante. Entonces, si es un subclínico, me da así como la pauta para decir, sí, dale tratamiento porque tiene anticuerpos positivos, ¿no? Pero si tengo un paciente que tiene más de un año de evolución con los síntomas y sale con un hipotiroidismo franco, pues ya no me importa cuál fue la causa, dale tratamiento y nos vamos a seguimiento con ese paciente sin ni siquiera medirle los anticuerpos. Ahora, si está presente los anticuerpos y se los hiciste, pues es un Hashimoto, pues ya sabes, ¿no? Pero si están ausentes, entonces puede tratarse de un hipotiroidismo transitorio. Y entonces aquí habría que ser como que muy exhaustivos en el interrogatorio de tratar de saber si hubo algún cuadro infeccioso que pudiera parecer viral reciente, porque entonces podría tratarse de una tiroiditis postviral. Entonces, si el cuadro no es de tan larga evolución y si hubo, digamos que temporalmente, unas semanas antes del cuadro, una infección viral, podría tratarse de una tiroiditis y eso haría probable que el cuadro sea transitorio. Entonces, bueno, si el paciente está hipotiroideo, porque pueden estar bien hipotiroideos aunque sean transitorios, entonces le damos tratamiento con T4 durante más o menos 4 meses. La tiroides requiere aproximadamente entre 4 y 6 meses para corregir su función después de un cuadro de tiroiditis. Entonces le podemos dar T4 por 4 meses a la dosis que le toque y después reducimos la dosis al 50%. ¿Para qué se reduce la dosis al 50%? Para ver si la tiroides puede funcionar. Y entonces, si la tiroides funciona,
a las 6 semanas después de reducir la dosis le hago su nuevo TSH, y si la TSH me sale normal, pues entonces quiere decir que lo más seguro es que la tiroides sea normal. Entonces le quito por completo la hormona, lo vuelvo a revisar a las 6 o 8 semanas y si sale normal, pues ya estuvo. Fue del 90% de los pacientes con tiroiditis postviral que se recuperan, ¿no? Solamente 10% van a quedar con hipotiroidismo permanente. Y si la TSH está aumentada a pesar de que le bajé la dosis al 50%, pues entonces eso quiere decir que el paciente tiene hipotiroidismo y ese va a seguir con su tratamiento ya con T4 de manera permanente. Eso sería del 10% de las tiroiditis que no normalizaron la función tiroidea. Bueno, entonces esto es con respecto a los primarios. Pero ¿qué sucede si tengo la TSH normal o baja con T4 el límite bajo de lo normal o francamente baja? Entonces eso sugiere hipotiroidismo central. Pero aquí lo que hay que hacer es descartar fármacos. Hay fármacos que nos pueden alterar la función tiroidea y que nos hacen pensar que probablemente sea un central. Y como el central sí se complica un poco en el estudio, pues primero hay que descartar que no sea una interferencia por alguna circunstancia. Y los otros que nos pueden dar perfiles así son aquellos que vienen de hipertiroidismo. Los que vienen de hipotiroidismo, cuando está bajando la concentración hormonal, pueden darnos transitoriamente cuadros donde la T4 ya está baja, pero la TSH todavía está baja, o sea, todavía no empieza a subir, y entonces parecen a veces centrales, pero ahí es fácil descartarlos porque es fácil saber que pues venían de un estado de elevación de hormona tiroidea, ¿verdad? Entonces, ¿qué fármacos nos pueden alterar el perfil tiroideo? Como para que nos parezca que es central. ¿Quiénes nos disminuyen la TSH? Los glucocorticoides. Y no solamente hacen eso, sino que también nos bajan la T4 libre. Entonces pueden hacer pensar que el paciente tiene un hipotiroidismo central y lo que tiene es que está usando glucocorticoides. Y ahorita que estamos inundados en el mercado con tantas sustancias que los pacientes se automedican porque dicen que son naturales y que están plagadas de corticosteroides, pues hay que pensar, hay que tener ahora sí que ese tiempo para preguntarle al paciente todo lo que toma, porque luego no los consideran medicamentos y no nos los informan espontáneamente. Entonces hay que decirles, aclararles, necesito saber todo lo que toma, inclusive suplementos o todas las cosas que pueda estar tomando aunque no sean indicadas por un médico. También, por ejemplo, la fenitoína y la carbamazepina, que esto podría ser en el escenario de un paciente epiléptico también, por ejemplo, podría también afectarnos tanto T4 libre como TSH. Bueno, y hay otros agentes, ¿no? Pero quiero hacer un poquito de énfasis en la biotina. Actualmente también nuestros pacientes que pues están en el TikTok o en las redes sociales todo el día y que ven un montón de recomendaciones acerca de suplementos y a veces es impresionante cómo nos llegan con una bolsa de me tomo esto y un montón de botes ahí en la mesa, ¿no? Y viendo todo lo que realmente se toman los pacientes por sugerencia de los coaches, ¿no? Que salen en las redes sociales. Y pues muchos de esos elementos tienen biotina. Y resulta que la biotina interfiere con la medición de la TSH. Y diría uno, bueno, poquito, pues ni tanto. O sea que la primera vez, pues sí se reduce un poco, pero luego como que en las siguientes horas, si es una sola toma, como que empieza a subir de nuevo la TSH. Pero cuando ya tienen una semana de uso, fíjense lo que pasa, se baja y ya no se recupera tanto. Entonces, aquí ya bajó el 50% la TSH. Entonces, eso nos puede modificar y a veces hacer difíciles de interpretar los perfiles tiroideos, sobre todo cuando están usando biotina a dosis altas y por periodos prolongados, porque a veces tienen varios productos que tienen biotina, o sea, como tienen un montón de suplementos, a veces no es solamente uno, sino que son varios. Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Si ya descartamos los medicamentos, y ya descartamos que venga de tirotoxicosis y que por eso puede hacer ese perfil que sugiere hipotiroidismo central, pues entonces diremos es hipotiroidismo central. Una recomendación más, en nuestro medio vale la pena repetir el estudio, porque puede ser que haya sido un error de laboratorio y lo que sigue pues va a ser costoso, entonces mejor pues pídanle de nuevo un perfil y ya asegurémonos de que es un hipotiroidismo central. Y entonces ya, pues bueno, tendría que ir este paciente al médico internista, si estamos con un médico de primer contacto, tiene que ir al internista o al endocrinólogo porque sí se requieren pruebas especiales. En un paciente con hipotiroidismo central es súper importante el descartar otras deficiencias hormonales hipofisiarias, particularmente importa que descartemos deficiencia de ACTH. El hipotiroidismo central aislado es muy raro. Las causas de hipotiroidismo central generalmente están afectando la producción de otras hormonas hipofisiarias y aquí lo que más me importa es si me está bajando también la producción de ACTH, porque si me baja la producción de ACTH mi paciente tiene hipocortisolismo y no lo manifiesta tanto porque por el hipotiroidismo me está metabolizando lentamente el cortisol,
pero si yo le doy a un paciente con hipotiroidismo central levotiroxina, lo que va a hacer es que va a metabolizar más rápido el cortisol y me va a caer en insuficiencia suprarrenal y se puede morir de eso. Entonces, el paciente que tiene hipotiroidismo central, ese no va a hormona tiroidea, ese va primero a descartar que no tenga deficiencia de ACTH y ya solo cuando descarté que tenga deficiencia de ACTH, ya le doy hormona tiroidea, o cuando tiene deficiencia de ACTH le doy primero glucocorticoide y ya luego le inicio con tranquilidad la hormona tiroidea sabiendo que no va a ser insuficiencia suprarrenal. Y también, pues por supuesto, va a haber que hacerle su resonancia magnética de hipófisis para que sepamos cuál es la causa y habrá que tratar la causa en la manera que convenga. Pero esto obviamente sí ya lo tiene que hacer un especialista. Y bueno, el tratamiento pues es con levotiroxina. El tratamiento de hipotiroidismo es con levotiroxina, ¿sí? Y en adultos con hipotiroidismo franco se calcula 1.6 y 1.7 microgramos por kilogramo por día. Esa es la dosis a la que quiero llegar. Entonces, si mi paciente pesa 60 kilos, le tocan más o menos 100, pero si pesa 50, pues no. Entonces hay que hacer la multiplicación, ver cuánto le toca y esa es la dosis a la que quiero llegar. Afortunadamente, bueno, sí hay muchas presentaciones de levotiroxina y eso permite que podamos tener una que se ajuste a la dosis calculada para el paciente. Y una recomendación, cuando el paciente tiene un hipotiroidismo franco, no le den de golpe la dosis completa. Hay que darles primero la mitad durante por lo menos una semana. ¿Por qué? Porque cuando hay falta de hormona, los receptores están expresados a la alza. Entonces, todos los tejidos están así como asomando sus receptores porque quieren capturar cualquier molécula de levotiroxina que por asomo pase por ahí. Y entonces si les dan la dosis completa, todos esos receptores van a tomar levotiroxina y vamos a tener transitoriamente problemas que pueden llevar al paciente al hospital, como una taquicardia, por ejemplo, una fibrilación auricular, etc. Entonces, si tiene un hipotiroidismo importante, denle la mitad 8 días, no pasa nada y a los 8 días ya le suben a la dosis que calcularon. Si es un hipotiroidismo leve o moderado, no importa, denle la dosis completa si quieren y no pasa nada. En hipotiroidismo leve o subclínico las dosis son más bajas y está indicado tratamiento. Como decíamos, por ejemplo, una mujer en edad fértil o que está buscando embarazo, sí es importante tratarlas. Entonces aquí podríamos calcular a la mitad, 0.8 microgramos por kilogramo de peso como dosis que voy a calcular para dar al paciente. O algunos textos nos dicen, bueno, le empiezas por 25, luego le subes a 50 y cuando ya estás en 50 checas cómo está y ahí le vas ajustando, ¿no? Y la mayoría van a quedar en dosis entre 25 y 75 microgramos, más o menos. A las 6 semanas de haber llegado a la dosis que calculaste darle al paciente es cuando hay que hacer el perfil tiroideo. Hay que recordar que la vida media de la T4 es de 6.7 días. Entonces, para que llegue al estado estable se requieren más de 4 vidas medias. Entonces, nunca hagan, por favor, un perfil tiroideo antes de 4 semanas, que sería el tiempo mínimo que requieren para que ya estén midiendo un estado estable. Las guías nos dicen incluso 6 semanas para poder medir una vez que ya alcanzaste la dosis que tú querías darle a tu paciente. Y una vez que se consigue un tiroidismo, hay que hacer evaluación anual a casi todos los pacientes, excepto condiciones especiales. Por ejemplo, si está embarazada, pues no va a ser anual, o sea, esa hay que estarla viendo cada mes. O si es un niño en crecimiento, que bueno, estamos en medicina interna, no estamos viendo niños, pero ellos también pueden requerir, por sus cambios en el peso corporal y en su estatura y todo, pues, y sus cambios hormonales pueden requerir ajustes más próximos y no cada año. Muy bien. ¿Cuáles serían las metas del tratamiento? Si es hipotiroidismo primario, tengo que llevar la TSH a la meta, ¿sí? Entonces, la TSH era la que estaba elevada, pues es la que tengo que llevar a lo normal. Ahora, hay como que algunas recomendaciones que son de sentido común. Si tienes un paciente adulto mayor o que tiene enfermedad cardiovascular o osteoporosis, evita llegar al límite bajo de lo normal. Porque si te bajas de lo normal o estás muy cerca del límite bajo de lo normal, podrías incrementar el riesgo de isquemia, de angina, de arritmia cardíaca o de pérdida de masa ósea y fracturas. Entonces, bueno, pues en estos pacientes trata de mantenerlos como que en la media de lo normal o de ahí para arriba, ¿no? Si nuestro rango normal habitualmente es de 0.4 o 4.8, pues a lo mejor a ellos los quieres tener entre 2 y 4, ¿no? Y hay que evitar el límite superior de lo normal en los jóvenes. En los jóvenes hay que llevarlos a un nivel, ahora sí que más alto de lo normal en cuanto a hormona tiroidea, y eso significa que la TSH debe estar cercana al rango inferior de lo normal en los más jóvenes, como por ejemplo en los adultos jóvenes, no en los niños. En los niños también se busca un nivel muy promedio para que no afecte el crecimiento, porque en niños tanto afecta el hipo como el hiper el crecimiento de los niños. Pero en adultos jóvenes, sobre todo mujeres que están buscando edad fértil, ahí las queremos muy cercanas a 0.4, porque ahí
nos da la oportunidad de que cuando se embaracen, que van a aumentar súbitamente sus requerimientos de hormona tiroidea, no lleguen a alcanzar hipotiroidismo en lo que se enteran que están embarazadas. Si el hipotiroidismo es central, pues no los podemos seguir con TSH, pues ahí los vamos a seguir con T4 libre, y la recomendación en general, excepto para adultos mayores, es que tenemos que estar ligeramente por arriba del promedio de la T4 libre para el ensayo. Y bueno, es muy importante, por favor, evitar iatrogenia. La sobresustitución tiroidea también nos da problemas, entonces hay que tratar de mantenernos en niveles adecuados. Ahora, ¿a qué hora tomar la levotiroxina? Esto es importante porque luego vemos que el paciente tiene años tomándola, pero se la toma mal, ¿no? Entonces, este estudio es un estudio clásico, fue publicado en el año 2009, y vemos cómo el momento adecuado de tomar la levotiroxina es antes del desayuno. Lo ideal es 1 hora antes del desayuno, y vemos cómo la variabilidad en la concentración de TSH en esta muestra de pacientes pues no es tan grande, que es por cierto la misma muestra de pacientes para los 3 grupos, solamente que fue un estudio cruzado. Entonces aquí vemos cómo aquí tenemos una variabilidad de TSH pequeña. La segunda opción, si de plano para el paciente es imposible en ayuno, porque tiene que esperar 1 hora para desayunar, ¿verdad? Idealmente, pues la segunda opción sería antes de acostarse, pero fíjense la diferencia en la variabilidad de las TSH cuando se las damos antes de acostar. Ya no es tan bueno como esta, pero antes de acostarse es mejor a que se la tome junto con el alimento, porque junto con el alimento está horrible la variabilidad que hay en los niveles de TSH. Entonces lo ideal es siempre decirles en ayuno 1 hora antes de tomar alimento. La verdad es que en la práctica vemos que con que cumplan 30 minutos así con reloj en mano suele ser más que suficiente, y hay que ponernos también del lado del paciente. O sea, decir, bueno, mire, vamos a empezar 30 minutos antes de alimento, pero sí me lo cumple con reloj en mano, ¿no? Entonces, si con eso veo que su TSH resolvió bien, pues ahí lo dejo, ya no le complico más la vida. Si veo que no, si veo que todavía está muy alta la TSH y es una dosis adecuada, entonces le digo, bueno, sí, nos vamos a tener que ir a 1 hora, y si usted toma café o cítricos, ya entonces empezamos a buscar otras opciones que puedan tener que moverse en un momento dado. Y ya si de plano no se puede ahí, pues entonces le decimos, pues antes de acostarse, pero por favor 4 horas después de haber comido, para que por lo menos se absorban más o menos bien. Hay que recordar que hay medicamentos que interfieren con la absorción de la levotiroxina, como inhibidores de bomba de protones, sulfato ferroso, sucralfato, raloxifeno, calcio, que puede estar tomando suplementos de calcio del paciente, antiácidos o secuestradores de ácidos biliares. Si tiene necesidad de tomar algo así, aquí sí, pues 3 horas de separación de la levotiroxina. ¿Ok? Bueno, vamos ya con las implicaciones cardiovasculares del hipotiroidismo, y entonces está plenamente demostrado que el hipotiroidismo franco nos va a aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria y de insuficiencia cardíaca, y esto con poblaciones que tengan TSH arriba de 10, ¿no? Que ya se consideran hipotiroideos, ya no son subclínicos porque los subclínicos tienen menos de 10. Entonces, si tiene una TSH mayor de 10, ya estamos incrementando nosotros el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria casi en un 20%. Y estamos incrementando el riesgo de insuficiencia cardíaca en 42%. Y peor aún, si el paciente ya tenía falla cardíaca antes de ser el hipotiroidismo, el tratamiento de la falla cardíaca va a ser mucho más complicado, la calidad de vida va a ser más mala y el riesgo de hospitalización por descompensación de la falla cardíaca es más alto. Y también impacta sobre mortalidad total, con un aumento de mortalidad relativo del 29% con respecto a población eutiroidea. Entonces, definitivamente tenemos impacto cardiovascular por hipotiroidismo. Ahora, ¿por qué? Pues las causas son diversas y nos vamos a enfocar así como que en las más importantes. Vamos a tener dislipidemia y mayor riesgo de aterosclerosis por hipotiroidismo. ¿Por qué? Pues porque hay reducción de la expresión de los receptores hepáticos para LDL. Sabemos que el receptor hepático para la LDL lo que hace es capturar LDL circulantes y de esa manera baja el LDL que está en la sangre. Pero si hay menos receptores, pues se acumula el LDL en la sangre, tenemos niveles de LDL más altos. Eso va a dar mayor oportunidad a que las LDL se oxiden y se depositen en el espacio subendotelial. También tenemos disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa por hipotiroidismo. Y la lipoproteína lipasa, acuérdense que lo que hace es quitarle triglicéridos a las partículas, y entonces, si no se los estoy quitando los triglicéridos, las partículas se hacen ricas en triglicéridos. ¿Y qué pasa cuando tenemos lipoproteínas ricas en triglicéridos? Pues que vamos a tener LDL pequeñas y densas que son más fácilmente oxidables y que nos inducen más enfermedad cardiovascular. Tenemos también disminución de la conversión de colesterol a ácidos biliares. Entonces, como se disminuye la conversión de colesterol a ácidos biliares, ahora el hígado está atascándose de colesterol porque ya no lo exporta como ácidos biliares.
y además aumenta la producción hepática de ApoB. Entonces tengo más ApoB, que va a ser el esqueleto para formar VLDL, y aparte tengo un montón de colesterol, pues lo que hago es empezar a empacar más VLDL y de ahí van a derivar las otras lipoproteínas aterogénicas. Entonces eso nos da también mayores niveles de colesterol VLDL. También aumenta el estrés oxidativo, aumenta la inflamación, hay inflamación crónica y tenemos resistencia a la insulina. Entonces, bueno, pues nuestro paciente está con una resistencia a la insulina periférica y hepática y proceso inflamatorio crónico, más radicales libres derivados del oxígeno, más el proceso inflamatorio. Y todo esto se ha demostrado porque hay engrosamiento de la íntima media carotidia en pacientes con hipotiroidismo, incluso desde hipotiroidismo subclínico. Se ha demostrado engrosamiento de la íntima media carotidia y también se ha visto ya que sí revierte cuando es hipotiroidismo franco, que es donde es más fácil darse cuenta. Hay engrosamiento de la íntima media al momento del diagnóstico y con el tratamiento disminuye el grosor de la íntima media. Aquí como que un pequeño paréntesis, bueno, estamos hablando de implicaciones cardiovasculares, pero hay que recordar que las cosas que pasan con los lípidos no solamente afectan al corazón, sino también al propio hígado. Entonces, el hipotiroidismo nos da aumento de radicales libres derivados del oxígeno, como ya habíamos dicho, entonces eso da proceso inflamatorio, resistencia a la insulina hepática, tenemos disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, aumento de la lipogénesis hepática por la resistencia a la insulina, y entonces tenemos un montón de partículas ricas, un montón de partículas de colesterol y de triglicéridos que van a aumentar ensamblaje de VLDL, pero también parte de ese colesterol y de esos triglicéridos se van a quedar en el hígado y nos van a dar finalmente hígado graso, o MASLD como se le llama ahora. Realmente también es una complicación relacionada con el hipotiroidismo. Tenemos hipertensión arterial en hipotiroidismo y esto se debe a que hay un aumento de la resistencia arterial periférica muy significativo cuando el hipotiroidismo es un hipotiroidismo franco, pero que se puede ver incluso desde etapas más tempranas del hipotiroidismo. Y esto se debe a que hay varios factores, un aumento de la sensibilidad de los vasos a la noradrenalina. Si ustedes se acuerdan, la noradrenalina tiene poco efecto beta 2. Su efecto es predominantemente alfa 1, alfa 2 y beta 1, y resulta que entonces no está contrarrestado la vasoconstricción que hace por el efecto alfa 1 con la vasodilatación que se hace con el efecto beta 2, porque para fines prácticos tiene muy pobre efecto beta 2. Entonces va a tener un efecto vasoconstrictor predominante y eso nos aumenta resistencia vascular periférica. Luego tenemos también que se reduce la filtración glomerular por hipotiroidismo. Hay varias teorías, pero la más importante es que, bueno, la misma vasoconstricción pues genera menos llegada de sangre al riñón, entonces va a haber menos filtración glomerular y entonces esto nos va a aumentar niveles de angiotensina 2, que es una hormona vasoconstrictora por excelencia, entonces vamos a tener más aumento de la resistencia vascular periférica, pero también va a resultar mayor producción de aldosterona y eso nos retiene agua y sal y eso también contribuye al hipotiroidismo. Entonces el hipotiroidismo, a la hipertensión en hipotiroidismo. Entonces la hipertensión en hipotiroidismo es generalmente diastólica, pero puede ser también sistólica debido al efecto de retención de sodio y agua. Entonces puede ser sístolo-diastólica, aunque es predominantemente diastólica. Y también pues hay disfunción endotelial. Se ha demostrado que en hipotiroidismo hay disminución de la liberación de óxido nítrico y entonces pues se pierde ese efecto vasodilatador y entonces predomina notablemente el efecto vasoconstrictor. Y para la insuficiencia cardíaca pues resulta que en pacientes con hipotiroidismo hay reducción de la contractilidad miocárdica, hay reducción de la actividad del nodo sinoauricular. Entonces, acuérdense que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia. Entonces, si tengo la contractilidad afectada, tengo menos volumen sistólico. Si tengo bradicardia por la afectación del nódulo sinoauricular, pues entonces ya tengo menos gasto cardíaco, ¿verdad? Y también hay aumento de la poscarga, entonces cuesta más trabajo que el corazón pueda, ahora sí que impulsar su sangre hacia adelante, puesto que la resistencia vascular periférica es muy importante. Ahora, en hipotiroidismos importantes puede haber también derrame pericárdico y esto puede hacer también un defecto de llenado ventricular que también nos contribuye al bajo gasto cardíaco. Y a largo plazo, cuando es hipotiroidismo de largo plazo no tratado, puede haber fibrosis miocárdica y esto también nos puede restringir el llenado ventricular. Bueno, ¿y qué pasa si tratamos a los pacientes? Ya vimos todas las consecuencias del hipotiroidismo, pero si trato al paciente, ¿qué puede pasar? Bueno, pacientes con TSH arriba de 10. Si yo les doy tratamiento con T4, mejoro la función ventricular, la contractilidad, la función endotelial, el perfil de lípidos, la presión arterial, la función mitocondrial cardíaca, mejora la resistencia a la insulina también y los niveles de adiponectina, que sabemos que es una hormona francamente sensibilizadora a la insulina, y también está demostrado que mejoran los desenlaces cardiovasculares. Entonces, definitivamente,
o todo paciente con hipotiroidismo tiene aumento de riesgo cardiovascular, y si yo le doy tratamiento y tiene TSH arriba de 10, está demostrado que vamos a tener todos estos beneficios con un tratamiento adecuado con levotiroxina. Ahora, ¿qué pasa con el subclínico? Porque dijimos que el subclínico es el que tiene la TSH por arriba del rango superior para el ensayo, o sea, si es 4.8, como es común en nuestro medio, pues por arriba de 4.8, pero menor a 10 con T4 libre normal. Ese también va a tener incremento de las complicaciones cardiovasculares. Entonces vemos este estudio, del 2000, bueno, se realizó en 2019, pero se publicó en el 2020, y vemos cómo sí se incrementa en el hipotiroidismo subclínico, se incrementa notablemente el riesgo con respecto a los que están en el rango medio de la TSH para la población. Los que están en el rango medio tienen menos mortalidad por todas las causas que los que tienen hipotiroidismo subclínico. Y cuando se analiza por qué se mueren más los que tienen hipotiroidismo subclínico, la causa está relacionada con aumento de mortalidad cardiovascular, o sea, sí es un efecto directo cardiovascular. Y bueno, el seguimiento de estos pacientes era de 7.3 años. Y quiero mostrarles dos cosas. Lo primero es, el rango medio normal de la TSH para la población era 1.2 a 1.95, o sea, de 1 a 2, digamos. Y los pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico tenían más de 5.6, o sea, tener más de 5.6, pero menos de 10, hacía que ya tuvieran incremento del riesgo cardiovascular. Y lo que sí hay que anotar es que era población joven, ¿sí? Era población menor de 60 años en todos los grupos, ¿ok? Ahora, ¿qué hay de reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con hipotiroidismo subclínico que se traten con levotiroxina? Porque bueno, si vamos a saber que tienen más riesgo cardiovascular, pues es porque queremos intervenir para tratar de mejorarlos, ¿no? Y entonces lo que hay, la evidencia realmente es limitada, pero sí es significativa, nada más que en población menor de 70 años. Es decir, si tienes un paciente con hipotiroidismo subclínico que tiene menos de 70 años, se va a beneficiar de darle tratamiento para el hipotiroidismo subclínico en cuanto a reducción de riesgo cardiovascular. La respuesta es sí. En mayores de 70 años no hay evidencia porque los estudios en mayores de 70 años no muestran el beneficio. Entonces, hay reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con hipotiroidismo subclínico tratados con terapia de reemplazo hormonal, que nos muestran en el Reino Unido que en menores de 70 años tuvieron reducción de eventos de enfermedad cardíaca isquémica. Y en otro estudio se encontró beneficio en desenlaces cardiovasculares que fueron infarto, muerte cardiovascular y mortalidad por todas las causas, pero en menores de 65 años. Entonces, si tenemos población menor de 70 con hipotiroidismo subclínico que tiene factores de riesgo cardiovascular, hay que darle tratamiento, ¿sí? Y bueno, también otra cosa importante es que, pues luego los pacientes, dijimos que conforme avanza su edad es más riesgo de tener hipotiroidismo subclínico. Y pues los pacientes conforme avanza su edad pues tienen más riesgo de tener enfermedad arterial coronaria. Y algunos de esos pacientes van a tener que ir a cirugía de revascularización coronaria. Y desde estos años, esto fue en el 2009, se encontró que los pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico y que iban a revascularización coronaria hacían más fibrilación auricular. Entonces, pues esto no incrementó mortalidad, es justo decir, no incrementó mortalidad, pero sí requirió más atención porque durante el postoperatorio les hizo fibrilación auricular y obviamente eso requería mayor vigilancia y más estrecha de los pacientes. Y bueno, este es una metaanálisis reciente en el cual se observa cómo, esto fue publicado en el 2024 apenas, y se observan 3.445 pacientes que fueron a cirugía cardíaca. Y ellos se dividieron en 851 que tenían hipotiroidismo subclínico y 2.594 que estaban eutiroideos. Y entonces lo que vemos nosotros es que la TSH de los eutiroideos iba de 1.6 a 2.1 y las del hipotiroidismo subclínico de 5.1 a 6.4. O sea, eran TSHs que no parecían tan graves, ¿verdad? Pero eso hizo la diferencia. Hubo mayor mortalidad operatoria, hubo más hospitalización, hubo más mortalidad por todas las causas, hubo más incidencia de complicaciones renales en estos pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico. Entonces eso sugiere que sí tenemos que tratar a aquellos pacientes que tengan hipotiroidismo subclínico y que vayan a una cirugía cardiovascular electiva a que reciban un tratamiento apropiado antes de ir a la cirugía. Bueno, sí tenemos que tratarlos, pero entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Realmente hay que tomar en consideración antes de tratar a un adulto mayor que las concentraciones de TSH que se consideran normales se incrementan con la edad. Es normal que la TSH de una persona de 80 años no voy a esperar que sea la misma que de una de 20.
¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta que probablemente para personas que están entre 30 y 40 años el nivel superior de TSH que se considera seguro sería 4.1, pero si ya estás entre 70 y 79 años probablemente estás bien si estás abajo de 6. Y si estás en más de 80 años, está bien si estás abajo de 7,5, ¿ok? Entonces, bueno, tampoco quiere decir a todo adulto mayor vamos a dispararle la levotiroxina, no. O sea, vamos a tomar en cuenta las condiciones del paciente. Si a mí me llega un varón de 80 años que tiene 7 de TSH, porque me lo mandaron porque salió mal el perfil tiroideo, no voy a hacerle nada en ese momento. Lo más lógico, lo más sensato es observar un tiempo qué pasa con esa TSH, ¿sí? Observar cómo está la clínica del paciente y en base a eso tomar decisiones si más adelante le inicio tratamiento o no, porque si está abajo de 7 no tendría por qué iniciarle tratamiento, puesto que para su rango de edad esa TSH se puede considerar normal, ¿ok? Y bueno, recordar que los medicamentos pueden afectar las pruebas de función tiroidea, por favor, eso no se nos olvide nunca. Hay muchos medicamentos que pueden interferir y que nos pueden hacer pensar que nuestro paciente está hipotiroideo y que se usan en adultos mayores, amiodarona, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un medicamento de uso común en un adulto mayor por arritmia y que me puede alterar el perfil tiroideo. Bueno, ¿cómo vamos a tratar? Bueno, donde están TSHs arriba de 10 en adulto mayor no hay duda, se tienen que tratar sí o sí. Nada más que, por favor, iniciamos con dosis bajas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con 12.5 o 25 microgramos máximo, no con más. O sea, tenemos muchos médicos que luego dicen, es que a mí me enseñaron que era con 100. No, pues ¿para quién, no? Para un adulto mayor, no, por favor. Se inician con 12.5 o 25 microgramos máximo, dependiendo de la condición clínica en que lo ves. Porque la T4 puede dar angina, puede dar fibrilación auricular, etc. Entonces, bueno, los incrementos van a ser más lentos, cada 2 a 4 semanas y voy viendo, ¿no? Estos pacientes tienen que estar con revisiones clínicas frecuentes durante la titulación para que yo vea cómo está, oiga, ha tenido angina, ha tenido, o sea, valorar muchas cosas, cómo está el paciente y ver también qué necesito para seguir incrementando, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta que no lo quiero llevar a 2 o a 1 de TSH, lo quiero llevar a una meta adecuada para su edad, ¿ok? Que la meta de T4 libre, si es un paciente con hipotiroidismo central, que puede suceder, bueno, dijimos que en general el hipotiroidismo central joven lo voy a llevar por encima de la media de la T4 libre. Si la T4 libre nuestro medio normal va más o menos de 0.8 a 1.7, lo quiero como en 1.4 al joven. Pero al adulto mayor, con que esté en 1.2, ya digo, está bien, ¿no? Por abajito de la media. Y el sobretratamiento, acordarse, en el adulto mayor afecta corazón, afecta hueso, afecta cerebro. Está demostrado que el sobretratamiento en pacientes, o sea que la supresión de la TSH nos va a aumentar el riesgo de que tengamos demencia, deterioro cognitivo en estos pacientes. Nos afecta también la función muscular, les da sarcopenia y también aumenta la mortalidad. Entonces, el paciente adulto mayor, si decidimos que se tiene que tratar, se trata más lento, con dosis más bajitas, vamos poco a poco y también evitando siempre el sobretratamiento porque nos puede tener pues consecuencias muy desfavorables. Bien, y ahora unas palabras acerca de la nueva formulación. ¿Por qué se cambió la formulación? Que es quizás alguna duda que teníamos algunos, ¿verdad? Y es porque la FDA endureció las especificaciones de potencia de la levotiroxina sódica para garantizar que el medicamento conserve la potencia durante toda su vida útil. El estándar previo que estaba autorizado por FDA era que los productos debían mantener entre el 90 y el 110% de la dosis especificada durante toda la vida útil del producto, que debía de ser de más o menos 3 años. Entonces, con que cumpliera con tener del 90 al 110% de la dosis, pues estaba bien. Eso era el estándar previo y el medicamento anterior lo cumplía. Pero se endureció ese criterio por parte de la FDA y nos señala ahora que tiene que tener del 95 al 105%. O sea, son límites más estrechos. Antes era de 90 a 110, ahora es de 95 a 105. Y resulta que la vieja formulación no cumplía con eso. No alcanzaba a meterse dentro de los estándares de la FDA. Y entonces por eso pues, se tuvo que hacer una nueva formulación que sí cumpliera con ese objetivo. Entonces, bueno, pues se hizo. Ya tenemos la nueva formulación que sí cumplía, pero ahora había que demostrar que fuera bioequivalente con la otra, para que pudiéramos usarla de manera intercambiable. Y entonces, bueno, se hace un ensayo adecuado, ¿verdad? Y lo que se ve es que son prácticamente idénticas, la vieja y la nueva formulación en cuanto a biodisponibilidad. Ahora cumple con el requisito del FDA, pero su biodisponibilidad es idéntica a la que teníamos con la vieja fórmula, entonces podemos nosotros tener la confianza de que vamos a tener el mismo efecto. Entonces ya la bioequivalencia fue confirmada y entonces, bueno, ¿qué tenemos comparado con la formulación anterior? Misma bioequivalencia, sí, pero ahora
tenemos la especificación más estricta que nos está pidiendo la FDA. Tenemos el mismo rango de concentraciones de tabletas, o sea, las mismas presentaciones que había son las que hay ahora. Y bueno, podemos dar entonces, pacientes que reciben una dosis, pues va a ser una dosis confiable de acuerdo a sus necesidades individuales con la nueva formulación como lo era con la previa, pero ahora cumplimos con ese requerimiento estricto de la FDA. Y algo que cambió en esta nueva fórmula es que ahora ya no tiene lactosa, ¿sí? Realmente una persona muy intolerante a la lactosa pudiera hacer que con la tableta tuviera distensión abdominal o flatulencia, por ejemplo, y la eliminación de lactosa pues hace que pueda ser como que más amigable para esas personas que son muy intolerantes a la lactosa. En general, se tiene que ser muy intolerante para tener problemas con la lactosa que tenía la formulación anterior, porque la verdad es que no era tampoco tanta, pero bueno, pues es una cosa que cambió también. Y entonces, bueno, recordar que ambas presentaciones proporcionan una mayor estabilidad, permitiendo que la vida útil del producto en la nueva formulación se extienda a 3 años en cualquier zona climática, lo cual es importante para nosotros que vivimos en una tierra tan caliente. Muchísimas gracias por su atención.